El caso del señor Valdemar. Tengo la absoluta seguridad de que el asunto del señor Valdemar, tan sorprendente, debe haber provocado muchas controversias. Pensar de otro modo sería errado, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Los involucrados trataron de mantener oculto el suceso de la opinión pública, esperando que transcurriera un tiempo prudencial o que se realice una investigación formal. Como resultado, se difundieron innumerables relatos exagerados y desvirtuados falsos de verdad, y esto, en consecuencia, dio crédito a falsedades y calumnias, lo que acarreó la pérdida de confianza pública. Considero necesario dejar en claro cómo acontecieron las cosas hasta el punto de que soy capaz de comprenderlas. En forma resumida, esta es mi versión. Hará quizás 3 años de que me he dedicado con entusiasmo al estudio de los fenómenos del merismo, conocido también como el hombre del magnetismo animal. Hace aproximadamente 9 meses se me vino a la mente la idea de que todos los experimentos que se habían realizado hasta ese momento era interesantísimo, pero que aún había algo que faltaba por hacer. Ningún paciente había sido magnetizado en artículo mortis. Habría que demostrar si en este estado el sujeto de experimentación era sensible a la influencia magnética. En segundo lugar, luego de verificado lo primero, se tendría que observar si la sensibilidad aumentaba o disminuía por encontrarse en ese estado, y por último, determinar hasta cuándo podía detenerse la muerte mediante pases magnéticos. Entre otras muchas cosas, eran estos los aspectos que más despertaban mi curiosidad, pues la consideraba de mayor importancia por las posibles consecuencias que podrían acarrear. Luego de llegar a esta conclusión, traje a la mente a todos los parientes o amigos para ver con quién podría yo comprobar mi teoría. Por fin encontré a mi amigo Ernesto Valdemar, autor de las traducciones polacas de Wallenstein y de Gargantúa, y muy conspicuo compilador de la biblioteca forénsica. Haarlem siempre había sido el lugar de residencia del señor Valdemar. Desde el año 1839 era notable su marcada delgadez y sus extremidades inferiores se parecían a la de John. Era también notoria la blancura de su cabello, que impresionaba con su parecido a una peluca. Poseía un temperamento inquieto y nervioso, lo que le hacía parecer un buen paciente para los experimentos científicos. Anteriormente había experimentado con él hasta en 2 o 3 oportunidades y le había inducido el sueño magnético con gran facilidad, pero no obtuve el resultado esperado, lo que me hizo sentirme defraudado. La voluntad del señor Valdemar nunca se vio sometida enteramente por la mía, y sobre su clarividencia no obtuve nada de alguna importancia. Había yo atribuido mi fracaso a los cambios operados en su salud corporal. Los médicos, tras examinarlo, habían comprobado en él una grave tuberculosis. Hablaba Valdemar con la mayor naturalidad sobre su fin próximo, pues pensaba que nada se podría hacer para evitarlo, y así que era inútil incurrir en lamentaciones. Me pareció acertada pensar en el señor Valdemar como sujeto para mis experimentaciones. Lo conocía lo suficiente para saber que no hallaría ninguna clase de escrúpulos en él, y tenía la ventaja además de no contar con parientes en América que producieran de alguna forma intervenir. Me atreví a plantearle con franqueza el asunto y me sorprendí gratamente cuando me manifestó enormemente interesado. Digo que fue sorpresa, porque nunca hasta ese momento había demostrado interés o simpatía por mis experiencias. Su enfermedad era de aquellas en las que era imposible calcular con exactitud la fecha de muerte. Así es, convinimos en que Valdemar me avisaría lo más próximo que fuera posible a lo que los médicos le pronosticaron como probable fecha de su deceso. Hace quizás 7 meses, cuando recibí una nota del propio Valdemar que decía: mi querido, ¿puede venir ahora? El doctor D y F dudan de que llegaré a las 12 de la noche de mañana. Creo que ellos están en lo cierto. Valdemar. La esquela había sido escrita media hora antes de que llegara a mis manos, y pocos minutos después me encontraba yo al pie del lecho del moribundo. Apenas 10 días hacía desde que lo había dejado de ver, pero su cambiado aspecto me dejó espantado. Su cara presentaba un color térreo, sus ojos se encontraban totalmente apagados, y estaba tan delgado que los pómulos parecían a punto de perforar la piel de su rostro.
Su pulso era apenas perceptible y casi se ahogaba por la aceptoración. Sin embargo, sus facultades mentales se hallaban intactas. Hablaba con claridad y tomaba algunos calmantes sin auxilio de nadie. El momento de ingresar a su habitación le hallé tomando notas en un cuaderno. Había varias almohadas. Le ayudaban a incorporar el cuerpo en la cama. Los médicos de I.F. se encontraban a su lado. Luego de saludar al señor Valdemar, llamó afuera a los dos galenos y les pedí una información detallada del estado del paciente. Se me informó con inutilidad desde hace 8 meses del pulmón izquierdo. Por su parte, el derecho, en su parte superior, se encontraba totalmente osificado, mientras que el lóbulo inferior era una sola masa de tubérculos purulentos. Existían varias perforancias extensivas. El proceso de osificación había avanzado con celeridad. Además de la tisis, se sospechaba que tenía un aneurisma en el aorta. En la opinión de ambos médicos, el señor Valdemar fallecería alrededor de la medianoche del día siguiente, domingo. Era aún a las 7 de la noche del sábado. Al despedirse los galenos de su paciente, lo hicieron definitivamente, pues no pensaban verlo otra vez con vida. Pero yo les rogué que vinieran a visitarlo a las 10 de la noche próxima. Apenas se marcharon, hablé con tranquilidad con el señor Valdemar acerca de su próxima muerte, así como de nuestro proyecto. Se mostró ansioso y decidió llevar a cabo el experimento proyectado. Con la mejor voluntad me apremió para que lo iniciara de inmediato. Se encontraba en la habitación dispuesto a ayudarle un criado y una sirvienta, pero no me atreví a comprometerme en el asunto tan difícil de aquella índole, contando solamente con el testimonio de aquellas personas en caso de sobrevivir a alguna complicación o algún suceso repentino. Tomé la decisión de aplazar el proyecto hasta las 8 de la noche, siguiendo hora en que pude contar con un estudiante de medicina a quien conocía y con el que me uniría cierta amistad, el señor Teodoro, cuya presencia me estimuló y me sacó de apuros. Mi primera intención fue la de esperar a los médicos, pero los dos me hicieron cambiar de opinión. La primera, los ruegos urgidos de Valdemar, y la segunda, la certeza que ya no se podía esperar más por el moribundo, pronto se convertiría en cadáver. El señor Teodoro tuvo la gentileza de ir tomando notas de todo cuando fuese ocurriendo, y gracias a ello puedo ahora relatar en gran parte lo sucedido, copiando al pie de la letra o resumiendo el texto. Serían aproximadamente las 8 de la noche cuando cogí la mano del señor Valdemar y le solicité que manifieste en voz alta al señor Teodoro su deseo que yo realizara en su persona el experimento de magnetización en este momento crucial y definitivo de su vida. En voz débil, pero perfectamente clara, declaró: «Sí, deseo ser magnetizado», agregando de inmediato: «Temo que usted ha esperado demasiado y sea muy tarde». Mientras hablaba, yo estaba dando sobre él los pases más importantes para alcanzar dominio sobre su persona. Con la mano extendida realicé un pase lateral de la parte a parte de su cabeza, pero aunque yo había ejercitado todo mi poder, no noté ningún efecto hasta las 10 de la noche, hora en que llegaron los médicos de I.F., de acuerdo con nuestro convenio. Relaté brevemente lo que había hecho hasta ese momento, poniéndolos al corriente de lo que me proponía hacer, y como ellos no expresaron ninguna objeción, ya que el pariente se encontraba en agonía, proseguí sin vacilar, haciendo nuevos pases, cambiando los pases laterales por otros hacia abajo, mirando en todo momento los ojos del moribundo. Durante este lapso, el pulso del señor Valdemar era casi imperceptible y su respiración se hacía estertórea y con intervalos de casi medio minuto. Ese estado se mantuvo sin alteración por espacio de 15 minutos. Al final de ese tiempo, el moribundo lanzó un suspiro muy hondo y cesó su respiración estertorosa, es decir, no pudo escucharse ya el estertor. Sus miembros se encontraban como con la frialdad del hielo. A las 11 menos 5 me percaté que había en él signos indudables de influencia magnética. Sus ojos vidriosos dejaron de girar y se pudo observar en ellos la inconfundible expresión de desasosiego interno propia de los sonámbulos. Mediante una corta serie de rápidos pases laterales hice que sus párpados temblaran como si estuvieran quedando dormidos, y con otros las hice cerrar. No me hallaba satisfecho con lo obtenido y continué más enérgicamente con mis manipulaciones
poniendo toda mi voluntad en el esfuerzo hasta que logré que sus extremidades se pusieran rígidamente en cómoda postura, como me pareció. Sus piernas estaban completamente estiradas, al igual que los brazos, descansando a lo largo del cuerpo, a la altura de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada. Sería la medianoche cuando concluí todo esto y le pedí a los doctores presentes que examinaran a Valdemar. Efectuaron varias pruebas y tuvieron que reconocer que se encontraba tras un caso extraordinario en que el paciente se hallaba en perfecto estado de trance magnético. La curiosidad de ambos galenos era muy viva y el doctor D decidió no separarse del paciente en toda la noche. El doctor F nos comunicó su intención de volver a la primera hora del día siguiente. El señor Teodoro y los criados permanecieron en la habitación toda la noche. El señor Valdemar estuvo tranquilo hasta las 3 de la madrugada. Lo ausculté y lo encontré en el mismo estado y en la misma posición. Su pulso era más débil, casi imperceptible. La respiración leve solo era posible detectarlo colocando un espejo en la boca. Los ojos permanecían cerrados en forma natural y los brazos y piernas fríos y rígidos como hechos de hielo. A pesar de todo esto, su aspecto general no era el de un muerto. Muy cerca de él hizo un gran esfuerzo para que su brazo derecho siguiera los movimientos del mío, de un lado a otro de su persona. Anteriormente, en otras ocasiones, con el mismo señor Valdemar como paciente, no había conseguido ningún éxito y no pensaba lograrlo ahora, pero ante mi total sorpresa, su brazo siguió con docilidad los movimientos del mío. Me animé a preguntarle: «Señor Valdemar, ¿se encuentra usted dormido?». Le costó trabajo responderme. Al principio sus labios temblaron. Repetí la pregunta varias veces. A la tercera todo su cuerpo se estremeció en un temblor. Sus párpados se entreabrieron hasta mostrar la línea blanca del globo ocular. Los labios se movieron muy lentamente y un murmullo salió de ellos. «Sí, duermo. No me despierte. Déjeme morir así». Observé sus miembros. Estaban más rígidos aún que antes. El brazo derecho continuaba dirigiéndose a la dirección de mi mano que mi mano le indicaba. Hice otra pregunta: «¿Le duele el pecho todavía, señor Valdemar?». Su respuesta, menos audible que la anterior, se escuchó clara: «No, no siento dolor, me estoy muriendo». Consideré preferible no molestarlo más y le dejamos tranquilo por el momento en espera del doctor F, que había llegar poco antes que amaneciera. Asombrado que el paciente viviera, el doctor F, luego de tomarle el pulso y acercarle un espejo a los labios, me rogó para que le interrogara de nuevo. «Señor Valdemar, ¿sigue usted dormido?». Transcurrieron algunos minutos antes de que contestara, pues al parecer reunía las fuerzas necesarias para hablar. En la cuarta ocasión le repetí la pregunta y contestó: «Sí, todavía duermo, me muero». Los médicos opinaron que era mejor dejarlo tranquilo, porque el deceso no tardaría sino unos pocos minutos. Sin hacerle mucho caso, me disponía a seguir interrogándole al paciente, repitiendo la pregunta anterior. De tal modo se produjo un visible cambio en el magnetizado. Su rostro se puso horrible, sus ojos gigaron en sus cuencas lentamente, las pupilas se escondieron arriba, la piel tomó un color cadavérico, pareciendo más un papel blanco antes que el color pergamino que mostraba hasta hace unos momentos, y las manchas éticas que había en sus mejillas se disiparon súbitamente. Digo así, fue tan rápida la desaparición que me dio impresión de una vela que se apaga de un soplo. El labio superior, que cubría por entero los dientes, se recogió y se retorció, y la mandíbula inferior cayó, dejando la boca abierta por completo y la vista, la lengua hinchada y negruzca. Todos espantados por su aspecto, retrocedimos y nos alejamos del lecho. Es de suponer que otras personas estén habituadas a los cambios que produce la muerte, pero esta transformación fue tan fuera de lo común que nos aterró a todos. El señor Valdemar no mostraba ya ningún signo de vitalidad. Llegamos a la conclusión de que se hallaba totalmente muerto, y nos alejamos para permitir que los criados se preocupasen de amortajarlo. Cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio en su lengua, tuvo una duración de casi un minuto. Pasado este lapso, emergió de entre sus inmóviles y abiertas mandíbulas una voz. Así es posible llamarla así, pues no es fácil descubrirla. Podría tratarse de un sonido áspero, hueco y desgarrado, pero la impresión que causaba era indescriptible. No hay sonido así emitido por garganta humana, y tampoco oído que haya escuchado. Sin embargo, hubo dos cosas, lo que pensé así entonces y lo que pienso aún ahora. Podrían tomarse como peculiaridades de la entonación. La voz parecía muy distante,
como si procediera de una caverna subterránea y además tenía algo que produciera la sensación de viscosidad. No hay manera de describirla mejor. El sonido era un silabeo claro, asombroso y tenebrosamente claro. El señor Valdemar daba respuesta a la pregunta que le había formulado un rato antes. Recordemos que le había preguntado si dormía. Sus palabras ahora fueron: «Si no he dormido, y ahora estoy muerto». Nos estremecimos de horror al escuchar esta respuesta, así también modulada y calculada. El señor Teodoro, el estudiante de medicina, se desvaneció. Los criados escaparon de la habitación y no hubo quien les convenciera de volver a la habitación. Mi impresión fue también terrible. Los dos médicos y yo nos esforzamos durante 1 hora tratando de hacerlo revivir. Ninguno pronunciaba palabra. Cuando el estudiante de medicina volvió, nos ayudó a examinar al señor Valdemar. El espejo no mostró ningún signo de respiración y una sangre que practicamos en el brazo derecho fracasó. Ya ese brazo, que antes obedecía a mi voluntad, ahora permanecía inmóvil. El único signo de que aún mantenía influencia magnética era la vibración de su lengua. Cada vez que yo le preguntaba algo, se podía notar que hacía con enorme esfuerzo y que no tenía la suficiente voluntad. No contestaba a ninguna pregunta que no fuese hecha por mí, a pesar de que traté de que cada miembro de la reunión se pusiera en contacto magnético con él. Encontramos otros enfermos que permanecieron a su lado y a las 10 salimos de aquella casa. Por la tarde visitamos nuevamente. Su estado era el mismo, exactamente igual. Sostuvimos largas discusiones sobre la conveniencia de despertarlo y nos costó mucho tomar la decisión de dejarlo tal como estaba, pues nada sacaríamos con despertarlo. Era evidente que la muerte había sido paralizada y detenida por el magnetismo. Todos estuvimos de acuerdo con que si le despertábamos aseguraríamos su rápido fin. Las cosas así se prolongaron durante 7 meses. Nos reunimos por las tardes en casa del señor Valdemar, acompañado de otros médicos y amigos, y él permanecía exactamente igual. Los enfermos le vigilaban constantemente. El último viernes decidimos realizar el experimento de despertarle al menos, de intentar hacerlo y lamentablemente el resultado de esta maniobra en el que originó tantas discusiones. Utilicé los pases acostumbrados para sacar al señor Valdemar de su trance magnético. Durante largo rato no obtuve ningún efecto. La primera señal de que estaba volviendo a la vida fue la caída parcial del iris. Ese descenso parcial de la pupila fue acompañada por la secreción de un abundante licor amarillento de un olor agrio y desagradable por debajo de los párpados. El doctor F. me sugirió intentar hacerle mover el brazo derecho con mi mano, como antes. Lo hice, pero no resultó. El doctor me pidió que le preguntara algo. Lo hice con estas palabras: ¿puede, señor Valdemar, explicarnos cuáles son sus sensaciones y deseos? Los círculos éticos reaparecieron sobre las mejillas por unos instantes. La lengua vibró, más bien se arrolló de forma violenta en el interior de la boca, aunque la mandíbula y los labios permanecieron rígidos. Y por último, la misma horrible voz que ya describimos pronunció estas palabras: por amor de Dios, pronto, 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 hágame morir y despiérteme deprisa, deprisa. Le digo que estoy muerto. Tuve tal miedo que no sabía qué hacer y durante unos momentos permanecí indeciso. No sabía en verdad qué hacer. Traté de calmarlo, pero fracasé, pues no obedecía a mi voluntad. Intenté otro método y traté de despertarle. Dio la impresión de que tendría éxito y todos los que presenciaron mis maniobras pensaron eso mismo y se aprestaron a ver al señor Valdemar despertar. Pero no creo que nadie hubiera podido imaginar lo que ocurrió en realidad. Al efectuar los pases magnéticos, mientras que los gritos «muerto, muerto» hacían explosión sobre su lengua y no sobre los labios del paciente, su cuerpo entero, en el espacio de un instante, tal vez de un segundo, se contrajo, se desmenuzó, se pudrió bajo mis manos. Sobre la cama, ante todos los presentes, enmudecidos por el horror, yacía una masa líquida de repugnante, de aborrecible pobredumbre.